Muy buenos días a todos, especialmente al señor Juan Gutiérrez, candidato presidencial por el Partido de Avanzada Nacional, y su secretaria general del partido, secretaria de actas del partido, y miembros también del Partido de Avanzada Nacional que nos acompañan el día de hoy, invitados por el doctor Edgar Susi y el director del hospital a venirles a explicar un poco el plan de gobierno y qué ideas tienen el Partido de Avanzada Nacional para la salud y en general para la nación. Es para mí un gran honor podérselos presentar y estar el día de hoy aquí acompañándolo. Los dejo pues con el señor Juan Gutiérrez, que tendrá muchísimas cosas muy lindas que decirles, y a ustedes que también pregunten, no se queden con dudas, porque el país está plagado de dudas en este momento y quizás aquí tenemos una respuesta correcta a lo que nos aqueja al país. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Les agradezco mucho que nos estén recibiendo el día de hoy acá. Yo sé que están ustedes sumamente ocupados y haciendo una labor muy buena. Y Vicky acaba de decir ahorita que les voy a decir cosas lindas. Yo quisiera realmente poder venir a decir cosas lindas, pero no hay mucho lindo que decir hoy día de cómo estamos en Guatemala. Creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? Y ustedes aquí hacen una labor extraordinaria. Solo hay que ver la cantidad de gente sufriendo que viene en busca de un alivio, de una ayuda, de una salud. Y aquí con muchas escaseces y con muchas limitaciones, ustedes hacen un trabajo enorme. El día de ayer tuvimos la oportunidad de visitar a los bomberos voluntarios, que es otra organización que tienen que trabajar durísimo, sacrificando mucho y con casi cero apoyo de las autoridades, ¿cierto? Y el pueblo de Guatemala necesita, igual que cualquier otro pueblo del mundo, ese tipo de atención, de servicio, y Guatemala es uno de los países que menos apoyo realmente le da a estos servicios. Son grandes negocios para algunos, pero no reciben el apoyo que necesitan. Esa es la razón por la que estamos acá. Normalmente a mí me gusta empezar a platicar con alguna sonrisa, algún sentido del humor, porque también nos debemos reír un poco. Pero ante la circunstancia que estamos viendo hoy día en Guatemala, con todo lo que está pasando, es difícil reírse, más que si nos reímos sarcásticamente, ¿cierto? No voy a entrar a hablarles demasiado largo, porque si no, solamente les estoy quitando su tiempo. Les voy a hablar de dos temas fundamentales. Uno es lo que yo considero, y creo que todos en Guatemala ya estamos claros, que es el problema más grave que tiene Guatemala, que es la corrupción. Y luego les quiero platicar un poco sobre la propuesta que nosotros estamos haciendo respecto a mejorar todo lo que es servicios de salud en Guatemala, media vez tengamos la oportunidad de llegar al gobierno. La corrupción es algo que todos conocemos. Hasta no hace mucho tiempo aquí en Guatemala como que no había mucha conciencia de la implicación. Sabíamos que existía, pero no pensábamos, nos afecta a nosotros. En las encuestas que se han hecho, en estudios que hemos hecho, por ejemplo, hace 4 años, cuando preguntábamos a la gente cuál es el problema más grave de Guatemala, decían primero la violencia y segundo decían la falta de oportunidad y de empleo. Nadie mencionaba la corrupción, nadie. 4 años después, la seguridad sigue siendo el primer problema y la corrupción es ahora el segundo problema, incluso antes del empleo y de la economía, porque debido a todo lo que está ocurriendo hoy día, toda esta crisis que hemos vivido en Guatemala en los últimos meses, que viene de atrás pero se hizo pública finalmente, ha creado la conciencia. ¿Alguien de ustedes tiene idea de cuál es el costo en dinero de la corrupción en un año en Guatemala hoy día? No tenemos idea, ¿verdad? Hace 6 años empezamos en el PAN a hacer este tipo de análisis. En el año 2010 el costo de la corrupción era la mitad del presupuesto nacional. Se robaban 25,000 millones de quetzales. ¿Y cómo llegamos a eso? Con información públicamente conocida. Por ejemplo, voy a dar 2 datos nada más. Construcción de carreteras en Guatemala, según una organización internacional que las comparó con otros países latinoamericanos.
nos cuesta 1 kilómetro de carretera nosotros aquí, con lo que en Perú hacen 7. Imagínense. Y el otro que ustedes lo conocen mejor que nadie, la Organización Panamericana de la Salud, en el 2010 estableció que en Guatemala el gobierno de Guatemala paga a veces, o más frecuentemente, 10 veces lo que pagaban otros países latinoamericanos por medicinas. Porque hay ciertos negocios por ahí que no son necesariamente quienes venden las medicinas, sino algunos que están en ese negocio como intermediarios, que son los que han causado esto junto con el gobierno, corruptos y corruptores. Eso es en el 2010. Hoy, en este año, el costo de la corrupción, según el Grupo 100, que es el Centro de Investigación Económica Nacional, un grupo muy serio, lo estimaron en 47,000 millones de quetzales. Eso es más de la mitad del presupuesto. Imagínense. El presupuesto nos lo subieron de 52 a 70 y la corrupción nos subió de 25 a 47. Es suficiente para que nos dé ganas de salir corriendo, ¿no es cierto? 47,000 millones de quetzales es el equivalente a 5.2 millones por hora. En una hora que estemos aquí, Guatemala pierde 5.2 millones a la corrupción. Y para ponerle una cifra un poquitito más cercana a nosotros, que la podamos visualizar mejor, son 1.500 quetzales por segundo. 1.500, 3.000, 4.500, 6.000. A ese ritmo se está consumiendo los recursos del Estado. Y mientras tanto, las carreteras deshechas, la policía mal equipada, los tribunales corrompidos, mal financiados, y no digamos las escuelas y los hospitales, ¿cierto? Entonces, es tiempo ya de poner un hasta aquí a esto. Hace 6 años me ingresé yo en la política porque nunca había participado antes en política. Me dediqué siempre a la vida privada, mis negocios, mi familia. Tuve la oportunidad de pasar tiempo incluso fuera de Guatemala, trabajando, invirtiendo en otros lados, aquí en Guatemala, generando trabajos, siempre dedicado a la vida privada, pero siempre preocupado por lo que está ocurriendo alrededor, porque todos lo vemos, todos lo experimentamos, todos lo sentimos. Hace 6 años decidí que era tiempo de entrar a participar, no podíamos seguir en el camino que íbamos. Y hoy sigo determinado en la misma dirección. Tenemos que ponernos de acuerdo para hacer algo diferente, como dijo Edmund Burke, un famoso pensador político de hace como 200 años, dijo que para que triunfen las fuerzas del mal solo se necesita que una persona buena no haga algo. Así que es tiempo de que hagamos algo, y por eso estamos hoy aquí y les agradezco la oportunidad de conversar con ustedes. Identificar el problema no es suficiente. Ya sabemos el costo, sabemos la magnitud, sabemos que la causa de que tengan tantas limitaciones en los hospitales, que San Juan de Dios haya tenido que cerrar su emergencia el año pasado por falta de recursos del Estado, no es cierto. Es la corrupción. La corrupción hoy día ya está reconocido por la gente en Guatemala a todos niveles, que es la causa de nuestros males. No tenemos mejores empleos porque hay mucha corrupción. No tenemos mejor servicio de salud porque hay mucha corrupción. Las escuelas no están como debieran estar por la corrupción. Al final de cuentas ya captamos eso. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para resolverlo? ¿Cómo vamos a combatir la corrupción? Y nosotros en el PAN tenemos una propuesta que hace 6 años la empezamos, bajo el nombre de Cero Corrupción, pero no encontramos mucho eco, lamentablemente. La mayoría de las personas lo oían y decían, sí, qué barbaridad, y hasta ahí quedaba. Hoy no. Hoy se nos han estado uniendo grandemente y lanzamos una cruzada que le llamamos la Cruzada contra Corrupción, que empezó el 4 o el 6 fue de mayo. No pudimos empezarla antes porque, como ustedes saben, hay una ley electoral y de partidos políticos que prohíbe la campaña anticipada. Si hubiésemos empezado hace 1 año o hace 2 años a hablar de esto, nos hubieran castigado como un partido que hacía campaña anticipada. Y no podemos decir que vamos a combatir la corrupción si comenzamos nosotros por ser corruptos, e incumplir una ley es corrupción, ¿no es cierto? Por esas razones que empezamos hasta ahora en mayo, ya cuando nos es permitido, y estamos trabajando duro en promover la propuesta de solución. ¿Cómo resolver la corrupción?
tenemos nosotros una propuesta que tiene 16 pasos específicos, 16 pasos específicos sobre cómo eliminar la corrupción. Y comienza el primer paso, lo tenemos que dar todos los guatemaltecos juntos al ir a votar en septiembre, porque tenemos que elegir gente distinta, que no esté contaminada, que no sea parte, que no venga. Y si vemos, desafortunadamente, la mayoría de nuestro espectro político son personas que vienen del propio sistema, ya han estado en gobierno, ya han estado en Congreso, en la municipalidad, en algún lado, gente que ya viene con el historial. Es tiempo de que escojamos gente distinta, por eso nosotros estamos proponiendo en nuestras planillas personas que no están en el gobierno actual o en el anterior. Entre todo nuestro listado de diputados no van a encontrar a nadie que sea diputado hoy o que lo haya sido hace 4 años. Tampoco gente que viene de estar en ningún cargo público en los últimos por lo menos 8 años y no más. Y la mayoría, como yo, nunca hemos tenido un cargo público. Ese es el primer paso. Pero después viene la selección de quiénes van a ser los ministros, quiénes van a trabajar. Y nosotros propusimos desde hace rato que para la selección debemos de utilizar el apoyo de organizaciones como CICIG, como por ejemplo el uso de detectores de mentiras y ese tipo de cosas en la selección de las personas que van a manejar los puestos claves. Ahora resulta que si ven ustedes en el periódico hoy, ya están hablando de que los Estados Unidos va a apoyar a Guatemala en ese proceso, que es cabal lo que habíamos propuesto, nos están dando la razón poco a poco. Pero luego vamos ya a las acciones propiamente, porque eso es cómo vamos a ponernos en posición de hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Primero, prohibición absoluta y terminante de compras por excepción. El 90% de las compras del Estado hechas por excepción. Imagínense, el ICS gasta 250 millones de quetzales para comprar un software que no sabemos ni de qué es. ¿Alguien ha oído de qué es ese software? ¿Será un programa milagroso que cura enfermedades? Yo no sé qué software sea. 250 millones de quetzales, son 33 millones de dólares. En mi carrera de negocios yo he comprado programas de computación para manejar toda una red de empresas y nunca hemos gastado ni siquiera el 10% de eso. ¿Qué? El 1% de eso. Eso es lo que tenemos que parar. Compras por excepción, número 1. Número 2, tenemos que reforzar el sistema de Guatecompras para que sea más transparente, sea más eficiente y sea utilizado sin ninguna excepción. Luego viene la cancelación del uso de ONGs y de fideicomisos en todo lo que es las negociaciones del Estado, porque esas simplemente ¿para qué sirven? Sirven para oscurentar, creo que es la palabra correcta, lo que está ocurriendo. Hay ONGs buenísimas que hacen unas obras fantásticamente buenas para la sociedad y es para lo que existen, pero desafortunadamente la figura legal se ha utilizado para hacer el mal también a través de la corrupción y de los fideicomisos igual. Todas las transacciones del gobierno tienen que ser hechas transparentemente y directamente, de manera que sean fiscalizables. Todos los contratos existentes en el gobierno, todos los contratos de gobierno que estén vigentes hoy en día deben ser auditados a fondo y aquellos que sean lesivos deben ser eliminados o cancelados o en algunos casos que sea recomendable renegociados. Pero tenemos que empezar ya a hacer las cosas transparentemente. Vamos a buscar la cooperación de organizaciones internacionales como Transparencia Internacional, la misma CICIG que está aquí, que por cierto creo que a todos nos ofende tener extranjeros manejando nuestra justicia o ayudándonos, pero tristemente en este momento es necesario tenerlo, porque si no estuvieran no estaríamos aclarando lo que ya estamos aclarando. Entonces, estos son ejemplos de los 16 pasos. Tenemos más que, si los quieren ver en detalle, tenemos una página web que se llama www.cruzadacontracorrupción.com. Ahí están detallados uno por uno y podemos también, después si quieren hacer preguntas, con mucho gusto hablar más de ello. Pero la idea es combatir la corrupción de frente con medidas específicas como las que les acabo de dar y otras que están en la lista. Crear, por ejemplo, observatorios sociales, que los ciudadanos seamos auditores de lo que está ocurriendo en Guatemala. Acceso a la prensa. Por ejemplo, hace poco hubo un evento que salió, una discusión, una negociación de algo y decían a puerta cerrada, no permitieron entrar a la prensa.
la prensa tiene que poder accesar a estas cosas porque es donde está la transparencia, no porque los periodistas vayan a ser los garantores de la transparencia, sino porque todos los ciudadanos podemos ver qué pasó. Porque muchas veces oímos la conclusión y no cómo se llegó ahí. La lucha contra la corrupción es crucial y para poderla hacer tiene que haber compromiso. Y les quiero comentar que como parte de esta cruzada, nosotros generamos un documento de compromiso que es muy breve, son 2 parrafitos y son 10 puntos específicos que hablan sobre cómo vamos a hacer o los compromisos personales que va a adquirir cada uno de los que esté con nosotros en combatir la corrupción, comenzando por ejemplo con el respeto y ser fieles a nuestra palabra y nuestro compromiso, otros términos que después se los podemos mostrar el compromiso, pero ser fiel a nuestra familia y por supuesto cumplir las leyes, no corrompernos. Son 10 compromisos muy específicos y yo firmé este documento públicamente el 6 de mayo e invitamos a todos los presentes a firmarlo. Y fue un gran gusto ver que más de 300 personas en esa reunión lo firmaron y esto lo hemos repetido ya varias veces, incluso en otros municipios, de otros departamentos, y en todos lados hemos encontrado una reacción muy positiva de firmar este compromiso, que no tiene nada que ver con unirse políticamente con uno, simplemente yo me comprometo a no permitir la corrupción en mi país, eso es básicamente. Y hacia el final de eso, pues vamos a tener una copia de ese documento si lo quieren leer. Si alguno de ustedes quieren también ser parte de los guatemaltecos comprometidos contra la corrupción, los invitamos a firmarlo también si quieren. Es voluntario, por supuesto. Una cosa que me agradó mucho fue hace unos días, la semana pasada, otro grupo totalmente independiente inició un proceso similar y también tiene un compromiso que muchos firmaron, tal vez lo vieron en la prensa. Yo creo que es importante que esto se multiplique. Ojalá pudiéramos ir todos juntos en vez de separados, pero por lo menos que haya apoyo a este tipo de actividad. Ahora les voy a hablar un poquito sobre el tema de salud, que creo que es la parte que más interesa a los aquí presentes, ¿cierto? El gobierno, en mi opinión, tiene que hacerse una completa reestructuración de los servicios y los sistemas de salud. Es un poco compleja la idea que voy a presentarles, la hemos desarrollado en bastante detalle, se las voy a dar de una forma muy genérica y si después con preguntas tal vez la podamos aclarar las dudas que queden. Pero mi propuesta es reconstruir completamente el sistema de salud. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Instituto de Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, al cual un gran porcentaje de todos los que estamos en la economía formal se contribuye cuota laboral y cuota patronal, y hay mucho dinero en el IGS, ¿no es cierto? Sin embargo, el IGS no cumple con todos sus compromisos, no provee los servicios que debería de proveer, el gobierno le debe dinero de sus cuotas al mismo IGS, ¿no es cierto? Y ahí está lo acabamos de ver, 250 millones de programas de computación, por ejemplo. Todo eso tiene que terminar. En mi opinión, el seguro social debería de ser eso, un seguro, no una institución que opere hospitales, que opere servicios de salud. Eso hay que dejárselo a los que son operadores de salud, como los que están manejando y dirigiendo y trabajando en este hospital. Y mi sugerencia es reorganizar el IGS como una compañía de seguros médicos, como lo han hecho en otros países. El modelo que estoy usando es el modelo que utilizan en Canadá, donde hay una compañía de seguros del Estado a la cual uno paga su cuota, viene de la misma forma, laboral y patronal, y de ahí se juntan todos los fondos que se utilizan para garantizar los seguros médicos mínimos, y todo usuario tiene una tarjeta de seguro, como la que uno tiene para el seguro del carro y otras cosas, ¿no? Con esto uno va a cualquier centro asistencial y recibe cualquier servicio médico que esté cubierto dentro de ese seguro, que es todo lo más importante y básico, por supuesto que cirugía plástica no, ¿verdad? Pero todo lo que es básico e importante está cubierto en base a tarifas ya prefijadas entre los proveedores de salud y la compañía de seguros. Entonces los ciudadanos simplemente van a donde les quede más cómodo, donde ellos se sientan más cómodos a recibir sus servicios de salud y pagan por la operación o por la atención o por los medicamentos, etcétera, con su tarjeta de seguro.
Luego todos los hospitales debieran ser autónomos. Este hospital es uno de los más autónomos, si no estoy mal, ¿verdad, Vicky? Es de los que más autonomía tienen, pero todavía sí tienen mucha injerencia desde el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Y la idea es que los hospitales realmente operen como que fueran entidades no privadas, porque no estamos hablando de privatizar, eso que quede claro. Simplemente que sean entidades totalmente autónomas, que funcionen con una directiva o un patronato. Entonces la idea es que los hospitales realmente sean instituciones autónomas, que sean administradas por una junta directiva o por un patronato, como se le quiera llamar, conformado con personas nobles de las mismas comunidades, para garantizar que esas personas van a buscar el mejor bienestar posible de la institución. Y las instituciones van a ser financiadas, ¿cómo? Con los servicios que proveen. Imagínense si este sistema estuviera en vigencia hoy día, todas las personas que están ahí en la consulta, que serán ¿cuántas? 400, 500 personas, probablemente. Todos ellos estarían pagándole al INCAN una tarifa sin pagarla a ellos. Vendría del seguro. En lugar de que el ICS les mande pacientes, o que alguien más les mande pacientes, vendrían los pacientes y pagarían con ese servicio. La gente sigue sin gastar, pero de esta manera los centros hospitalarios tienen una fuente de ingresos que ellos van a administrar, ¿verdad? Además de eso, siempre hay un subsidio que tiene que venir del gobierno central en proporción al tipo de servicios que la institución da. Para eso también hay procedimientos establecidos para hacer eso de una forma equitativa. Y por supuesto, como ahora cada hospital es una entidad autónoma, pueden hacer otras cosas, como por ejemplo, vender o proveer algunos servicios extras. En el caso de Canadá, por ejemplo, uno se hospitaliza y está pagada la hospitalización por el seguro médico. Sin embargo, si uno quiere cuarto privado, le cobran un extra. Si quiere un televisorcito, le cobran un extra. Una serie de comodidades que uno puede alquilar o comprar del hospital, y esos son ingresos extras que sirven para mantener la operatividad del hospital, y por supuesto también la recaudación de fondos que todos los hospitales hacen. Y a esto se puede agregar que al tener un hospital en esta forma, podemos buscar también el hermanamiento de nuestros hospitales con hospitales en otros lados. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo de Canadá. Hay un hospital que se llama el Hospital Infantil de Toronto, el Toronto Sick Children Hospital se llama, que es reconocido como uno de los mejores proveedores de servicios de salud para niños específicamente. Imaginemos que tuviéramos un hospital de niños aquí en Guatemala que pudiera hermanarse con ese hospital para recibir tipos de apoyos cuando ellos tengan algún equipamiento, algo que van a reemplazar, porque lo reemplazan seguido, podamos nosotros ser los primeros en obtenerlo a un precio muy barato o donado. Y ese tipo de cosas se pueden hacer media vez, haya autonomía, y que los hospitales ya no tengan una dependencia directa de un ministro de salud que lo que va a estar es buscando negocios para él o para su organización. No sé si lo pude explicar con suficiente claridad, porque es un poco complicado el proceso, pero esto no es fácil de implementar, pero es un objetivo que nosotros tenemos trazado, de llevar a modernizar todos los servicios de salud de esa manera, hacerlos autosuficientes financieramente, sin dejar de dar el servicio gratuito, que es la misión de este tipo de entidad. Y por supuesto el acceso a medicamentos y demás sigue procedimientos similares, donde a la hora de que ya no sea la autoridad central la que está involucrada, se vuelve ya cosa de que la eficiencia administrativa de los hospitales es la que va a tener el control de ese tipo de cosas. Entonces creo que este tipo de modelo puede hacer una diferencia muy grande, muy grande, porque también todos los temas laborales, todos los otros temas se van a manejar de una manera más directa, con quienes pueden tomar decisiones rápidas en sectores, en lugar de en la globalidad de todo el sistema, porque cuando está todo globalizado se presta a cantidad de manipulación, a que algunos grupos que son los que se mueven políticamente saquen ventaja y los otros que están más dedicados a su labor médica se queden detrás, ¿verdad? Así que en términos generales esa es una forma muy genérica, muy superficial, la propuesta que tenemos nosotros para esto.
Y luego, pues por supuesto tenemos propuestas para todo lo demás, las voy a decir muy rápido para no cansarlos mucho, y después si quieren hacer preguntas estaré con gusto contestando. Tema de seguridad: proponemos nosotros descentralizar la Policía Nacional de manera de crear policías departamentales que se encarguen de todo lo que es el crimen local, y dejar a la Policía Nacional únicamente encargada de las cosas grandes como el narcotráfico, el crimen organizado, secuestros, crímenes de mayor impacto, o que tienen impacto en más afuera que un solo departamento, de manera de que el ministro de Gobernación no sea el que está tomando todas las decisiones administrativas de la policía para los municipios lejanos donde no tienen ni idea qué está pasando. Y como parte de esto también proponemos que los gobernadores sean electos. Hoy día el presidente nombra a quien le da la gana y son puestos de pago político, no son puestos realmente valiosos, y creo que eso requiere una reforma constitucional, pero que merece la pena hacerla, porque darle autonomía a los departamentos en esas materias, porque los departamentos tendrían más impacto sobre los temas de educación y de seguridad que tienen hoy día. En cuanto a la policía, hay que también modernizarla, hay tecnología moderna. Ahora sí vamos a hablar de comprar software, pero no de a 250 millones de quetzales. Pero hay unos programas que se han utilizado, especialmente los usó Rudy Giuliani en Nueva York cuando fue alcalde, que les sirven a la policía para ir monitoreando la actividad criminal en tiempo real. Y entonces todos los oficiales de policía que están en la calle saben por dónde están ocurriendo los crímenes, de manera que la fuerza policial se va desplazando hacia donde están los criminales, porque los criminales tienden a cometer un delito y luego se van a otro, cuando se sienten acosados por la policía, se van a otro lugar así. Y el truco es que la policía debe anticipárseles a ellos. Y en el caso de Nueva York funcionó sumamente bien. Y ahora que dejaron de aplicarlo, no sé si han visto, pero con el nuevo alcalde de Nueva York, la criminalidad, los homicidios en Nueva York subieron 15% en un año y pico que lleva el nuevo alcalde, porque abandonó esa técnica. Entonces quiere decir que funciona, y ese es el tipo de cosas que nosotros proponemos traer a Guatemala. En cuanto a la educación, mi enfoque es enfocarnos más a la educación técnico-práctica, las escuelas tipo federación, ese estilo de educación donde los estudiantes van a aprender y salen con oficios. Hoy en día hemos abandonado la parte de técnico-práctica. Tenemos muchas universidades, y qué bueno, pero no todo el mundo tiene que ser un profesional graduado de universidad. Hay muchas profesiones que son técnicas, que son requeridas para poder atraer inversión. Por ejemplo, una fábrica de carros no va a venir a Guatemala hoy, aparte de que la corrupción, pero la razón principal que no van a venir hoy a Guatemala es porque no hay obreros calificados. No van a poder conseguir el número de mecánicos, el número de electricistas, el número de soldadores que necesitan con experiencia para poder trabajar. Y eso es el enfoque que le tenemos que dar a la educación. Si queremos desarrollo, tenemos que empezar a fomentar y a formar a la juventud para que puedan optar a mejores empleos. Y eso pues cubriría en una forma también muy genérica el tema de educación. Y en fin, el plan de gobierno de nosotros es un gobierno enfocado a la creación de desarrollo y de empleo. Y para eso tenemos que eliminar la corrupción, mejorar la educación y crear las infraestructuras y las garantías de certeza jurídica, y de que va a haber apoyo en cuanto a personal calificado para atraer inversión grande, y a los pequeños y medianos emprendedores crearles una infraestructura que se puedan formalizar fácilmente, puedan optar a crédito, a tener programas de microcrédito. En el caso del campo, crear centros de acopio para generar actividad económica donde los campesinos puedan llevar sus productos en vez de que se los lleguen a comprar en pick-ups y les paguen nada por ello. En fin, tenemos todo un programa de desarrollo que a los que les interesa, con mucho gusto se los podemos proporcionar, y también está en la página web www.pan.gt. Ahí está la propuesta de nosotros para que la puedan ver quien esté interesado. Y finalmente hay una oportunidad que les quiero comentar, que es una oportunidad muy valiosa y que no debemos de desperdiciar como país. Ustedes tal vez oyeron que el año pasado el presidente Obama de Estados Unidos ofreció $1 billion para Guatemala, Honduras y El Salvador.
Joe Biden estuvo recientemente acá y condicionó la ayuda a que quedara la CICIG en vigencia. Y siguen hablando de ello, pero el problema que tienen los americanos es cómo hacer para dar esa ayuda y que sea ayuda, pero para Guatemala, no para los políticos. Y esto se presenta una oportunidad de oro. Y yo tuve la oportunidad el 8 de mayo de hace 2 semanas atrás, 3 semanas, tuve la oportunidad de reunirme con la congresista Kay Granger, que ella es la presidente de la comisión del Congreso americano que tiene a su cargo la responsabilidad de asignar ese $1 millardo. Ella es la que maneja la comisión que va a decidir en qué condiciones, cómo, cuándo y a quién se le va a dar ese apoyo. Y la propuesta que yo le fui a hacer a ella fue de crear una especie de plan Marshall específico para estos 3 países, donde los fondos estos no vengan a parar en manos gubernamentales, que no vengan a parar en manos de políticos, sino que vengan a ser invertidos como se hizo en Europa. No sé si conocen cómo funcionó el plan Marshall, pero son programas de créditos pequeños, livianos, para medianos y pequeños inversionistas que invierten el dinero, pero lo reciben como préstamos, de manera que los tienen que repagar. Y conforme esos pequeños negocios empiezan a funcionar, ese dinero es repagado al fondo y se lo pueden dar a otros, y se vuelve un fondo revolvente de ayuda, que no se termina. Y ese programa le encantó a ella, y además lo aunamos a otro programa que yo propuse hace ya como 5 años, que es para combatir la migración, que es crear centros migratorios en Guatemala. Aquellos que quieren migrar, en vez de darle todos sus ahorros y todo el dinero que no tienen, que se endeudan, a un coyote que los va a llevar ilegalmente a Estados Unidos, nosotros proponemos crear un centro migratorio que les facilite el proceso legal de migración, y en el proceso se les va a capacitar, y se vuelve un centro de capacitación, y además se vuelve un centro de empleo. Y la gente que entre ahí va a tener posiblemente oportunidades de empleo aquí, y los que se vayan con empleo. Y a la congresista le gustó la idea, y de hecho tenemos ya un compromiso de trabajar juntos en desarrollar una propuesta concreta que, si se lleva a cabo, esa ayuda podría venir a inyectar una energía muy grande a Guatemala, y por supuesto que una parte de eso tendría que venir dedicado a la mejora de la salud. Así que espero que no los aburrí demasiado, porque traté de ser muy conciso y hablar lo más posible de la mayor cantidad de mis programas posibles en la brevedad. Les dejo a ustedes, si tienen preguntas, por favor. Muchas gracias.